¿Qué es realidad? La filosofía se ha destacado no solo por hacer este tipo de preguntas, sino también por encontrar las respuestas a las mismas. Realmente no es fácil responder en especial a esta pregunta debido al tema que trata, pues precisamente siendo uno de los temas quizás el más complicado de la filosofía. La filosofía de ella y del yo es una propuesta filosófica que busca fundamentar y explicar, a lo menos en sentido ontológico, los principios de la realidad. Si podemos, por ejemplo, hablar sobre el origen del ser humano como especie, el origen de la vida, de la Tierra o del propio universo, ¿por qué no también hablar del origen de la realidad? Si a todo se le puede predicar un origen o principio, entonces tratemos de hablar o al menos pensar sobre el origen de la realidad. ¿Por qué todo existe cuando más bien pudo no haber existido? ¿Cómo es que una cosa llega a ser real? ¿Qué causa la existencia, realidad y veracidad de un objeto? Dado la complejidad, será conveniente primero exponer algunas definiciones del concepto realidad. Según la RAE, realidad significa existencia real y efectiva de algo. Verdad, lo que ocurre verdaderamente, lo que es efectivo o tiene valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Dado lo anterior, se puede concluir que realidad se refiere tanto a la existencia como a la verdad. Comúnmente se entiende por realidad a las cosas tal como se ven en la naturaleza. Podría decirse que realidad es aquello que tiene existencia verdadera en oposición a lo ficticio o imaginario. Si entendemos, por lógica proposicional, que realidad debería justificarse en una causa que sostenga su existencia, no puede ser otra cosa que entender el cómo llega a ser real las cosas del mundo. Por lo tanto, es pertinente no solo plantear la pregunta, sino también responder a la pregunta: ¿qué es realidad? El siguiente esquema busca dar una explicación de lo que se entiende por realidad de una manera simple o sencilla. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que esto es meramente una guía y método básico para que se pueda comenzar a profundizar aún más en sus pormenores. Lo que quiero decir es que tenemos que partir por algo didáctico, ya sea una representación gráfica, diagrama o mapa que sea útil para empezar y luego desarrollar en el futuro. Podemos observar que realidad tiene directa relación con los conceptos de existencia y veracidad formando un triángulo. Desde un punto de vista básico, si algo es real es porque existe, por tanto, tiene que ser verdad. En otras palabras, los tres conceptos fundamentales pasan a ser predicados del objeto. El predicado es lo que se dice de una cosa o persona. Podríamos decir que son atributos o cualidades necesarias. Un ejemplo: el triángulo es real porque existe porque también es verdadero. De cierta manera, las cosas cobran importancia cuando poseen estos atributos por el solo hecho de ser. A todo objeto tiene que predicarse de él una realidad, existencia y veracidad, pues siendo estos atributos fundamentales que dan respuesta a nuestra pregunta de una manera sencilla. La cuestión que nos convoca es comprender que toda cosa o idea tiene por necesidad un predicado que justifique su significado. Si la manzana es roja y de tamaño pequeño, no es solo aquellas cualidades las que se le predica sustantivamente, sino también atributos fundamentales que justifican tanto sus cualidades y su propia realidad. Es decir, las cualidades como el rojo y el tamaño y entre otros están sujetas a un común denominador para todas ellas, que es el atributo fundamental de ser real, de ser existente y de ser verdadero. Para dejar claro lo anterior de una forma más evidente, en este otro esquema tomaremos de ejemplo los interruptores cerrados y abiertos que representan la lógica de Boole. También será necesario usar la teoría de Platón, llamada teoría de las ideas, el cual divide la realidad en dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Para fines didácticos, usaremos el mundo de las cosas en vez de mundo sensible, pues así será más fácil su entendimiento. Me gustaría repetir lo que dije anteriormente. Lo importante de todo esto es que ustedes tengan en cuenta que los esquemas presentados aquí no son concluyentes,
sino más bien una guía y método básico para que se pueda comenzar a profundizar aún más del tema que nos involucra. Es solo un punto de partida. En la primera parte vemos que hay dos interruptores que significan abierto o cerrado de acuerdo al número correspondiente, ya sea el 1 o el 0. El 1 representa a un interruptor cerrado y el 0 representa a un interruptor abierto. Más abajo vemos que arriba del cuadro de realidad tiene el número 1, que viene a significar que es cierto o hay presencia del atributo, interruptor cerrado. Luego en el siguiente, el de existencia, hay un número 0, por lo que es un interruptor abierto. Debido a esto, no se puede consolidar la presencia en la salida, ya que como el circuito está abierto, la señal no puede terminar su recorrido. Es decir, con el solo hecho de que uno de los atributos tenga un número 0, no hay presencia de señal, termina negando a todas las demás, dando como resultado o salida un 0, que para fines didácticos será la nada o vacío. En el siguiente circuito, los tres interruptores están abiertos, que por lógica entrega como resultado un 0 en la salida. Ahora, si la manzana es efectivamente real, entonces es 1. Sin embargo, el interruptor de existencia está abierta, impidiendo así el recorrido de la señal. Si la manzana existe, pues necesariamente tiene que ser real, por lo que debe de ser 1. Finalmente, si la manzana es real y existente, no cabe duda de que es también verdadero, permitiendo a la señal llegar a la salida, debido a que no es necesario comprobar la realidad y existencia de un objeto por medio de un experimento, puesto que ya se encuentra en el mundo de las cosas. Me explico. Si el cielo es real porque el sentido de la vista capta su naturaleza, ¿es necesario demostrarlo por medio de un experimento cuando tus propios ojos ya lo están viendo? Claramente no es necesario porque tus ojos ya lo ven en ese mismo momento. En consecuencia, en el último interruptor del circuito debe de ser 1, dando como resultado final igualmente un 1. Para finalizar, en el último ejemplo tenemos al unicornio que deberá pasar por la prueba del circuito. Como verán, todos los interruptores se encuentran abiertos, por lo que es lógico pensar que en la salida debe tener el mismo resultado. Efectivamente, esto es cierto. La situación ocurre porque el unicornio es una idea ficticia o imaginaria del ser humano que no corresponde al mundo de las cosas, sino que pertenece precisamente al mundo de las ideas. En el siguiente vídeo trataré con mayor detalle la cuestión de lo real y lo ficticio. Podrán notar que existe un problema sobre lo que entendemos comúnmente por realidad. Bueno, esto ha sido todo. Cordiales saludos a todos ustedes.